Buenos días a todos. En la sesión del día de hoy vamos a ver lo referente a la estructura de costos, ¿sí? Que sería la unidad que nos queda para analizar en la jornada del día de hoy. Vamos a ver primeramente lo que sería básicamente un registro. Podríamos llegar a pensar entonces que llevar un registro de todo el dinero que ingresa o que también sale de nuestro negocio no es tan prioritario, pero en el momento de la verdad, ¿cómo sabríamos cómo nos fue en las ventas del día si no tenemos quizás un registro de esas ventas justamente, ¿verdad? De los ingresos y también de los egresos que tenemos. Y eso nos ayuda a proyectar también cómo serían nuestras ventas diarias, semanales o incluso también anuales, ¿sí? Entonces, recopilar esos datos día a día y más cuando somos emprendedores puede resultar quizás un poco tedioso al inicio y peor si no nos gustan quizás los números, ¿verdad? Pero debemos saber que esto es lo mejor y es el mejor aliado que nosotros podemos llegar a tener dentro del mercado en sí para poder determinar básicamente cuánto ganamos y también cuánto gastamos, ¿sí? Entonces debemos saber que estos son nuestros aliados y que nos ayudarán justamente a crear y por sobre todo a hacer crecer el emprendimiento que tenemos. Entonces, si no visualizamos en qué gastamos el dinero, tampoco sabremos qué tal nos fue y si no sabemos eso, también no vamos a poder determinar en qué estamos gastando el dinero y desde luego también no vamos a poder saber cómo disminuir los gastos innecesarios justamente que son los que están afectando a nuestros ingresos. Entonces, antes que nada, debemos familiarizarnos con los términos que se utilizan a la hora de hablar específicamente de finanzas, ¿sí? Que serían los ingresos, que es todo el dinero que nosotros recibimos a cambio justamente de la venta de un producto o servicio, incluyendo también las remesas que podrían ser el dinero que las personas nos envían del exterior o quizás también de otra ciudad, ¿sí? Y los costos, en este caso, serían básicamente el valor que nosotros sacrificamos para la adquisición de un bien o de un servicio, ¿sí? Entonces, los costos son muy importantes dentro de los emprendimientos por dos motivos, ¿sí? Primeramente, para saber con exactitud cuánto nos cuesta el producto que pensamos comercializar dentro del mercado. Y en segundo, es para conocer la cantidad de ese producto que debemos vender como para que nosotros podamos tener una ganancia o por lo menos que podamos quizás mantenernos en el mercado sin considerables pérdidas. Entonces, al hablar de costos en específico, tenemos que identificar los tipos de costos, ¿sí? Que serían los costos fijos y los costos variables. Al hablar de los costos fijos, hablamos justamente de esos costos que permanecen constantes, independiente de las actividades que nosotros podamos llegar a realizar como empresa, ¿sí? Entonces, los costos fijos eh, son independientes del volumen de producción, ¿está bien? Entonces, por lo general, esos costos fijos están asociados a la estructura de la empresa y este tipo de costos son gastos periódicos, podrían ser mensuales o anuales, ¿sí? Que pueden preverse con anterioridad. Y los costos variables ya son los que varían con frecuencia, dependiendo, por ejemplo, de si voy a producir más en un mes o menos y básicamente por eso se denominan justamente variables, ¿sí? Porque son más sensibles a los cambios que se puedan dar en la producción, ¿sí? Entonces, los ejemplos de costos fijos serían ya lo referente al alquiler, a los suministros de energía eléctrica, agua potable, ¿sí? Gas y otros gastos que podríamos decir que siempre son los mismos. Por ejemplo, un plan de telefonía, ¿sí? También las amortizaciones, los gastos financieros, impuestos, los pagos a profesionales o a empresas externas, transporte, material de papelería y oficina, mano de obra indirecta, ¿sí? Que son justamente los empleados que no intervienen directamente en el proceso productivo, es decir, por ejemplo, una secretaria o quizás un gerente, el gerente de la empresa que ya desde luego está estructurado y es un cargo fijo que tiene un salario determinado, ¿sí? Entonces, podríamos hacer justamente para facilitar este tipo de registro, podríamos hacer primeramente una lista completa,
¿sí? De los gastos o costos fijos que tiene específicamente la empresa, siempre dependiendo del rubro en el cual estamos. Y entonces allí ya podemos determinar específicamente cuánto sería lo que vamos a gastar específicamente en el mes, ¿sí? Entonces hacemos una lista de costos fijos y también una de costos variables. ¿A qué le llamamos específicamente costos variables? Serían los costos que justamente por producir o vender un bien determinado, pero que varían siempre de acuerdo a la producción que desarrolla la empresa u organización, es decir, la cantidad de bienes o servicios que están produciendo. Quizás cuando nosotros más producimos, ¿sí? Más costos variables vamos a tener y cuando desde luego menos producimos, menos costos variables, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en el referente a empaquetados o a materia prima, ¿sí? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de costos variables. Podrían ser en la materia prima, que cuanto mayor sea mi nivel de producción, desde luego mayor va a ser el costo de la materia prima y si en meses determinados disminuyo mi producción, entonces menor van a ser los costos en materia prima. También hablamos del embalaje y empaque porque desde luego si producimos más, vamos a necesitar más empaques y embalajes y si producimos menos, menos empaques y embalajes. También todo lo referente a mano de obra por necesidad de producción, ¿sí? Cuantas más piezas vendamos, más operarios o cocineros necesitaremos para producir una mayor cantidad de las mismas, ¿sí? También todo lo referente a impuestos específicos que se pueden pagar, por ejemplo, por ciertos productos o ciertos servicios en particular, ¿verdad? También podría ser, allí da un ejemplo de las bebidas alcohólicas, serían los servicios bancarios o artículos de lujo que pagan necesariamente un canon aparte, ¿verdad? O un impuesto aparte. Y también todo lo referente a las comisiones de ventas. Si nosotros tenemos vendedores, pueden que los vendedores tengan un salario fijo, los cuales van a entrar dentro de costos fijos y las comisiones van a ingresar dentro de los costos variables, ¿sí? Entonces aquí da un ejemplo de que imaginamos a un comercial de una empresa telefónica cuyo sueldo depende directamente de la cantidad de presupuesto al cierre del mes. Entonces, cuanto más clientes consiga, entonces mayor va a ser la comisión y viceversa, ¿sí? Es decir, si menos estructura tiene en el mes, entonces menos va a ser su salario, ¿sí? O sea, justamente por eso ese salario va a depender del nivel de ventas que tenga, entonces por eso es considerado un costo variable, ¿sí? Y hay más costos variables que varían siempre dependiendo del tipo de empresa. Pueden también aparecer los referentes a mantenimientos, reparaciones o alguna estrategia de marketing que se necesite utilizar dentro de un determinado mes y que no esté previsto, ¿sí? Con anterioridad. Y el hecho de conseguir entonces un tipo de costo como, de considerar, mejor dicho, un tipo de costos como fijo o variable, siempre va a depender mucho de cada negocio. Puede ser que en un negocio algo sea costo fijo y otra cosa sea costo variable o viceversa. ¿Está bien? O sea, no hay una determinación exacta de que en todos los emprendimientos ciertos costos sean fijos o ciertos variables, ¿sí? Entonces depende de cada negocio. Por ejemplo, en una oficina los gastos de electricidad serán más o menos el mismo durante los meses del año, por lo tanto puede ser un costo fijo. Sin embargo, para una pastelería los gastos de energía eléctrica obviamente pueden variar según los meses y cuando haya más producción, desde luego mayor será también el precio que se paga por la energía eléctrica. Entonces, los más interesados en un negocio, lo que más nos interesa específicamente dentro de un negocio en específico sería justamente el cálculo de esos costos fijos y variables y compararlos básicamente con el ingreso para ver cuál es la rentabilidad o utilidad que nos genera, ¿sí? Entonces es importante mantener siempre los gastos controlados, pero también sin obstaculizar en algún momento también la satisfacción del cliente, ¿sí? Es decir, seguir produciendo la misma cantidad y desde luego también la misma calidad. eh, Sin bajar esa calidad es lo que nos permite justamente mantenernos en el mercado y lograr la satisfacción de ese cliente. Sí, eso es primordial para las pequeñas empresas. Y desde luego, ¿por qué decimos para las pequeñas empresas? Porque por lo general las grandes industrias ya tienen una estructura de producción definida, entonces quizás es mucho más fácil para ellos mantener todo lo referente a
la calidad y las características del producto, ¿verdad? Entonces, algunos tips referentes al registro podrían ser comprar un software que podría ayudarnos a trabajar con el registro de manera más fácil, pero si no tenemos aún la posibilidad, lo que podemos hacer es trabajar con software libres en la nube, ¿sí? Que tengan un código abierto, que desde luego van a tener las mismas funciones, solamente que los datos van a estar en la nube, ¿verdad? También realizar llamadas o videollamadas con los clientes en vez de viajar quizás unas distancias muy grandes para entrar en contacto con el cliente final. Y también pueden tratar de intercambiar los servicios con otros profesionales, es decir, con otros emprendedores y de este modo también disminuir, podríamos decir, en algún punto lo referente a ciertos costos, ¿sí? Ahora vamos a ver lo referente a costos de producción, ¿sí? Que sería la forma tradicional en la que los comerciantes calculan el precio de venta de un producto. Obviamente los costos de producción pueden calcularse también de acuerdo a una fórmula matemática que hacen que los costos, que el precio real sea mucho más, podríamos decir, exacto, pero lo que solemos usar comúnmente es lo que vamos a aprender ahora, que sería básicamente, primeramente, determinar el porcentaje de utilidad que nosotros le vamos a recargar a ese producto y ese margen justamente es sugerido por los mayoristas. También podrían ser por la costumbre, por los mercados en los que está el negocio en particular o por el tipo de productos, ¿sí? Y luego se multiplica justamente ese costo de compra del producto por un porcentaje y el resultado básicamente es el costo en el cual yo voy a vender ese producto. Bueno, vamos a dar un ejemplo para que quede mucho más claro. Un comerciante compra un producto a 1.000 guaraníes, ¿sí? Y resuelve que le va a recargar un 30%, que sería la utilidad que él busca con ese producto. Entonces, lo primero que hacemos es que para calcular el precio de ese modelo, vamos a multiplicar básicamente 1.000 por el 30% y determinar cuánto sería el 30%, que en este caso serían 300 guaraníes, ¿sí? Entonces, dijimos que él compraba el producto a 1.000 y que le quería recargar 30%. Y dijimos que eso implicaba 300 guaraníes. Lo único que hacemos sería sumar 1.000 más 300 y determinamos que el precio de venta sería 1.300, ¿sí? Como mencioné ya anteriormente, lo que hicimos fue sumar 1.000 guaraníes al 30% de ganancia, que serían 300 guaraníes. Entonces, tenemos el precio de venta total 1.300. Entonces, en este punto, lo correcto sería que el emprendedor investigue el mercado y verifique si conscientemente podría vender a 1.300. ¿Por qué? Porque hay mercados en los cuales quizás yo le pueda subir un poco más ese margen de ganancia, o quizás necesite bajar un poquito más porque no va a ser competitivo mi mercado, mi producto dentro de ese mercado en concreto, porque las otras personas están vendiendo quizás a un precio más bajo, ¿sí? Entonces, como mencionaba, dice también el material que podemos bajar o subir un poquito más ese precio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los componentes del costo de producción? ¿O qué me va a determinar a mí eso? Básicamente me va a determinar lo referente a materia prima, ¿sí? Que serían los materiales directos o indirectos, es decir, los que están conectados directamente a la producción y los que no están conectados, ¿sí? Eso sería un ejemplo de lo que sería materia prima directa e indirecta, ¿sí? Un ejemplo directo sería una madera cerrada que se utiliza para la fabricación de un mueble, ¿sí? Y un indirecto es el pegamento usado justamente para compaginar o armar específicamente ese mueble, ¿sí? Y la mano de obra sería el esfuerzo físico o mental que el empleado realiza para la fabricación de ese producto, ¿sí? Entonces, el cálculo de la mano de obra se realiza siempre según el salario mínimo y debemos definir específicamente cuántos días de la semana vamos a trabajar y cuántas horas, ¿sí? Si, por ejemplo, da un ejemplo, desde luego el salario mínimo está sujeto a modificaciones, entonces tenemos que calcular conforme al salario mínimo vigente, pero vamos a ver un ejemplo, sería que el salario mínimo serían 2 millones de guaraníes, ¿sí? Por 6 días por semana y dividido entre 10 horas por día,
calculamos a que serían 8.500 por hora trabajada. Entonces eso se va a calcular siempre dependiendo del tipo de emprendimiento y de lo que nosotros pretendemos trabajar, la cantidad de horas que pretendemos trabajar y los días que pretendemos trabajar, ¿sí? Entonces a la hora de calcular el costo de producción de un producto siempre debemos tener en cuenta qué es lo que vamos a necesitar para el desarrollo total de ese producto. Aquí vamos a ver un ejemplo, da el cálculo del precio final de una bandeja de brownies de 6 porciones. Dice que la materia prima serían 150 gramos de harina, 800 guaraníes, cacao 100 gramos, 5.800, chocolate 100 gramos, 3.000, manteca 100 gramos, 1.300, azúcar 100 gramos, 700, azúcar morena 75 gramos, 1.300, 3 unidades de huevo, 2.100, mano de obra por 30 minutos, 4.250, bandeja para llevar 1.000 y un total de 20.250. Lo único que hicimos es básicamente sumar todos los ingredientes y llegamos a eso, ¿sí? Entonces, hablamos de que la bandeja de brownie sale producir 20.250, ¿sí? Pero dijimos específicamente que eso da o rinde 6 porciones, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer ahora primeramente es hacer el cálculo de cuál sería el precio de venta final. Siempre va a depender mucho del tipo de emprendimiento, como había mencionado anteriormente. En este caso, en el rubro de la gastronomía, nosotros podemos ganar el 50% o hasta el 200%, siempre dependiendo del tipo de comida, ¿sí? Y de la calidad también de esa comida, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a sumarle 50%, ¿sí? Sería 20.250 el costo que habíamos analizado en este caso por 0,50, que sería el 50%, ¿sí? Y hablamos específicamente de que serían 10.125 el resultado. Lo que hacemos básicamente sería sumar 10.125, que sería el 50%, más el costo total, que sería 20.250, alcanzando 30.375 el costo de la bandeja de 6 porciones. Dijimos que eran 6 porciones, lo que hacemos es básicamente dividir entre 6 y sacamos a que el precio final por unidad sería a 5.000 guaraníes. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a registrar eso en un Excel o vamos a registrar eso en un cuaderno o en una hoja donde estemos registrando? Vamos a especificar el tipo de producto. En este caso dimos el ejemplo de brownie, ¿sí? Los costos de producción, que es lo mismo que vimos anteriormente, citar cada uno de los ingredientes y sumar y sacar el costo total, ver nuestro porcentaje de ganancia y registrar cuál es el porcentaje y cómo se traduce eso en números, que sería 10.125. Y aquí ya hacemos el cálculo directamente del costo más la ganancia, es decir, 20.250 más 10.125. Y dijimos que era 30.375, que los dividimos entre 6 y aquí tenemos un registro del precio final, que sería 5.000 guaraníes por porción. Entonces, lo que podemos hacer es preparar justamente un Excel para cada tipo de producto en particular, ¿sí? Y proceder así a que el costo de producción sea mucho más fácil. En un Excel pueden tener ya todos los tipos de productos o toda la estructura en sí y cuánto ganan y gastan por cada producto, ¿sí? Eso nos va a determinar siempre cuánto vamos a tener que vender como para nosotros obtener justamente ya una ganancia y saber qué tan viable es la empresa específicamente que yo estoy, eh, podríamos decir, poniendo al mercado y a disposición de los consumidores en específico. Bueno, y aquí viene algo importante que sería el flujo de ventas, en el cual yo voy a registrar tanto lo que ingreso como lo que egreso, es decir, lo que yo traigo a la empresa, ¿sí? Es decir, lo que llega a la empresa en dinero en sí y lo que sale de la empresa en dinero, ¿sí? Pero en dinero líquido. Entonces ahora dice que sabemos cuáles son los costos fijos y variables y debemos calcular el costo de producción, que sería el precio final de nuestros productos. Primero también debemos iniciar con un flujo de caja y el flujo de caja justamente hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que tiene una empresa o un proyecto en un periodo de tiempo determinado.
Entonces, los flujos de cajas nos facilitan justamente la información acerca de la capacidad que nosotros tenemos para poder pagar las deudas a las cuales nos estamos exponiendo o quizás queremos obtener del mercado financiero. Entonces, por ello, resulta una información indispensable para conocer el estado de la empresa y en una buena herramienta justamente para medir el grado o el nivel de liquidez de una empresa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer básicamente una planilla de registro de los ingresos y de los egresos o de los gastos, ¿sí? Dependiendo siempre del tipo de emprendimiento, pueden tener más o menos columnas. En este caso, como eh, estábamos analizando un rubro de confitería en particular, entonces seguimos con el ejemplo. Habla de confitería de Arielo, habla de las ventas por día y tienen básicamente 4 columnas que serían la cantidad, ¿sí? O las unidades que vende por día, el producto, el precio unitario y el total, ¿sí? En este caso da 2 bandejas de brownies, que eran justamente el ejemplo que dábamos, a 5.000 guaraníes cada una, serían 10.000 guaraníes en total, ¿sí? Entonces básicamente van registrando todas las ventas, ¿sí? Y esto se hace se suma justamente al final del día y se obtiene cuál sería el total que ingresó ese día. Y también se registran los gastos, ¿sí? Que serían un paquete de servilletas 5.000, 10 bolsas de papel 20.000, ¿sí? Y aparte de ello registramos obviamente los gastos del mes, que serían la energía eléctrica, el agua potable, si hay teléfonos celulares o en el plan del teléfono celular. Entonces también va aquí dentro del registro de los gastos mensuales. Entonces, básicamente lo que hacemos es registrar tanto nuestros ingresos como nuestros gastos para poder determinar justamente nuestra capacidad de endeudamiento, ¿sí? Entonces así podremos básicamente controlar nuestros ingresos y egresos según el periodo, que podría ser de forma mensual, de forma quincenal, de forma semanal o también de forma diaria, ¿sí? Entonces, eso nos permite determinar qué dinero nosotros tenemos en caja para tomar cualquier tipo de decisión que se pueda dar, ¿sí? Dentro de esa estructura en particular. Ahora vamos a hablar un poco de lo que serían las métricas, ¿sí? Que son justamente un sistema de medición que sirve para cuantificar y evaluar los aspectos de un negocio. Por ejemplo, las tendencias, los comportamientos y los resultados. Las métricas son sumamente importantes ya que son capaces justamente de medir y evaluar el desempeño de nuestra acción y mostrarnos también, o mostrarnos, mejor dicho, las estrategias para ver si lo que estamos poniendo a disposición del mercado básicamente está o no dando resultados, ¿sí? Entre las métricas más importantes podemos mencionar los ingresos, que sería todo el dinero que ingresa justamente o que entra al negocio. También lo referente a potenciales clientes, que serían las personas que están a un paso de comprarnos el producto o servicio que ponemos a su disposición dentro del mercado. Esto nos sirve para preguntarnos si nos van a comprar o si necesitamos replantear nuestra estrategia. También el número de clientes nuevos que yo tengo y el número de clientes recurrentes, es decir, el cliente que siempre nos compra o que nos compró ya varias veces. También el CAC, que sería el costo de adquisición de clientes, es decir, a todos los gastos que yo voy a tener para atraer nuevos clientes y concretar la venta. Y no se toma en cuenta en este caso el costo de la mercadería vendida, es decir, los insumos. Y aquí vamos a ver un ejemplo en particular. Dice que un empresario ganadero compra un buen alimento y servicios veterinarios para mejorar justamente la calidad de su ganado. Y estos son los costos de producción. Pero el empresario también debe necesariamente ejecutar reuniones con potenciales clientes, también mostrarle su ganado en las ferias y gastar en comisiones para los vendedores que justamente van a ser básicamente los costos de adquisición de clientes, porque sería la comisión que él paga para que los nuevos clientes lleguen específicamente a su negocio. Y después tenemos el LTV, que sería el valor total en el tiempo, que se refiere a lo que nosotros ganamos con el cliente durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, un cliente que nos compra un producto al mes
¿sí? Nos genera un ingreso neto quizás de 100.000. Por un lapso de 3 meses tendrá básicamente un valor total del tiempo de 30.000 guaraníes. Pero uno que solo te compra por un mes sería solamente 10.000 guaraníes. Es decir, que el cliente que no es recurrente deja un valor total en el tiempo menor, ¿sí? Por eso es importante siempre tener una estructura de clientes recurrentes.